Fíjate que la visión de la empresa es, ya no son impuestos, liberar el mundo de la burocracia. El 3% de la vida de la gente, el 3% está destinado a papeleo de mierda o cosas sin sentido, ¿no? Tenemos 4 millones de usuarios, hemos devuelto 400 millones de pavos a la gente que son suyos y que antes hacían el borrador, confirmaban, no se daban cuenta y perdían 400 pavos de media. Hablando de tele, Álvaro, habéis sacado hace poco una campaña con David Bustamante. ¿Cómo ha ido? ¿Y cómo fue la idea de contratar a David Bustamante para tener una campaña con Taxdown? A nivel de números, ¿es muy caro hacer este tipo de campañas? Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Hoy estamos con Álvaro Falcones. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Dani? Mil gracias por invitarme, tío. Mil gracias a ti por venir. Que sabemos, que hemos estado conversando y tenías mucho lío, o sea, tenéis mucho lío ahora mismo, porque estamos en plena campaña de declaración de la renta. O sea, ahora la gente está haciendo declaración de la renta. Ya hablaremos por qué digo esto. Álvaro es el co-CEO y co-founder también de Taxdown, plataforma líder para hacer la declaración de la renta, que es una de las cosas que todos los españoles tenemos que hacer una vez al año, y es algo que da mucho palo. O sea, es un problema top a resolver. Entonces, antes de ir a Taxdown, Álvaro, cuéntanos un poco de dónde vienes, tu historia resumida en 5 minutitos, antes de Taxdown. No da para 5 minutos, Dani, tío, pero nada, pues yo soy un chico de Madrid, me crié aquí, siempre he sido un apasionado de la tecnología, nunca escogí una carrera que yo creo que era la que se hacía en mi casa y estaban un poco todos obligados a hacer, y luego he tratado de buscar y trabajar con la gente más inteligente y la más exigente para hacer cosas que tengan valor para los demás. Consultoría al principio me pareció una gran idea. No, había mucho talento y gente de distintos sitios resolviendo problemas complejos. ¿Ya ves? Y eso la verdad es que siempre me generó mucha adrenalina. Y ahí hice un montón de cosas, tío. Desde, por ejemplo, juntar todas las embotelladoras de Coca-Cola en España y redistribuir cada camión de Coca-Cola que iba a cada pueblo y decir a dónde iba y desde qué fábrica. O sea, fíjate qué tipo de problemas tan interesantes. Ya ves. Y hice la mitad de la carrera en Madrid, la otra mitad en San Francisco. Y nada, tío, en algún momento decidí dejarlo todo y montar una startup. Lo he dicho, pero mientras también, pues me he casado, mientras montaba Taxdown. Soy papá de 3, que es otra misión y otra locura. Y nada, conté el Taxdown desde el 2019, como decías tú, tratando de resolver un problema que solo has hecho más complejo. ¿Tú sabías, tío, que la primera vaina que se ha encontrado escrita son impuestos? Pues desde ahí, tronco de solo ido peor. Estoy de acuerdo contigo. Y en Taxdown, nada, lidero la parte de producto y también toco mucha parte de ventas. Qué bueno, qué bueno. Vamos a entrar ahora a Taxdown, pero antes de ello, ¿cómo das el salto de Kearney, ¿no? Tú estabas en una consultora estratégica. Yo no soy un crack de estas consultoras, pero Kearney me suena que es algo muy top. ¿Cómo sales de un puesto muy bueno en consultora, tal, supongo que con un buen salario, y lo dejas todo y empiezas a montar algo de producto tecnológico? Nada que ver con Kearney. Kearney no es algo tecnológico. No. ¿Por qué haces este movement? Yo creo que siempre tenía esa parte de hacer cosas y montar cosas. Yo engaño a mucha gente para hacer muchas cosas. Por plan, que sé, vendía, tú eres más joven que yo, pero antiguamente regrabábamos por ordenador, tío, y los vendíamos por 200 pesetas en el cole. O me busco la vida para repartir periódicos en verano, o no sé, yo creo que es algo que siempre me ha gustado, ¿no? El coger algo, resolver un problema, aportar valor, y eso siempre ha sido importante. Luego la parte tecnológica y de producto, tío, que inconscientemente, de verdad, es que soy un obseso del producto. Me encanta tocarlo, sentirlo, valoro tanto las cosas bien hechas y le dedico el tiempo a entender por qué están hechas así y cuál ha sido el motivo. Y me ha pasado desde que soy pequeño. Tengo esa cualidad de que me gusta mucho tocar muchas cosas distintas y entender cómo funcionan y hacer buenas preguntas. Y yo creo que fue un momento de mi vida en que yo volvía de San Francisco. Creo que una de las cosas que a mí me da de Estados Unidos, ¿vale?, es quitar esa mentalidad, tío, de que si tú quieres y tienes ganas y le dedicas esfuerzo, sacrificio y tal, sale. Y tienes que creer en ello, ¿no? Y a la vuelta, pues me paso aquí 6 meses en Madrid, pensaba que iba a hacer con mi vida y la verdad es que engaño a 2 tíos
espectaculares, que son mis cofundadores, aquí Quique y Juaco. Quique fue consultor conmigo, pero luego estuve en Jovan Talent en el momento del pivot, trabajó con los CEOs. Esa experiencia era muy relevante, tío. Y luego Joaquín, que era puro técnico, y nos pusimos a pensar en un gran problema, ni siquiera sabíamos qué íbamos a hacer. Y creo que eso también nos ayudó mucho a trabajar juntos antes de realmente ponernos a emprender. Y este nos pareció, sin lugar a dudas, tío, el más gordo. O sea, fíjate que la visión de la empresa ya no son impuestos, liberar el mundo de la burocracia. O sea, el 3% de la vida de la gente, el 3%, está destinado a papeleo de mierda o cosas sin sentido, ¿no? Joder, yo siempre ahora cuento que si conseguimos resolver ese 3%, vamos, tío, no, yo me puedo quedar tranquilo. Y mira que hemos hecho cosas gordas, ¿eh? Tenemos 4 millones de usuarios, hemos devuelto 400 millones de pavos a la gente que son suyos. Dinero que... ¿4 millones de usuarios tenéis? Hostia. Sí. Vale. Y 400 millones de pavos que hemos devuelto a la gente. En plan, pasta que es suya, tío, y que antes hacían el borrador, confirmaban, no se daban cuenta y perdían 400 pavos de media. Tía, ¿esto pues, es así? ¿Esto es así? Esto es así. Pues eso es lo que yo creo que me llamó más, ¿no? El poder hacer algo con gente muy buena y muy inteligente y resolver un problema real. Y las ideas algunas no eran tan tecnológicas, ¿eh? Pero bueno, eso era que uno de los criterios era que fuese software. Era importante, tío. Y esta idea de porque tú comentas mucho, lo centras en impuestos. Yo he dicho declaración de la renta, pero hay más impuestos que esto. Total. O sea, no había nada de esto en ese momento, evidentemente. Porque, o sea, no es una idea como muy común, ¿no? O sea, es una idea como rara. Es rara, pero no digo rara en el mal sentido, en el buen sentido, pero digo... Total. ¿Cómo hacéis este proceso de buscar problemas y decís, vale, aquí hay un pain de la hostia? O sea, yo estoy contigo que es curioso que cuando todo se digitaliza dentro de las redes sociales, se montan las startups, a todo el mundo se le pase esto, que es gordísimo y que es un pain de verdad. Y como dices tú, los impuestos ya no es solo la declaración de la renta, es que te casas y a ver qué coño hago ahora y si es garantíales o no, o vendes tus cripto fuera de la declaración en octubre y a ver si me van a traer un palo por vender mis cripto, ¿no? Está en un montón de decisiones que tomamos en la vida, o un bonus, que te cambies de curro. O sea, la realidad es que toca todo. Decía Benjamin Franklin que no hay nada más cierto que la muerte y los impuestos. Pues dice el Brian Johnson, el americano zumbado, que no vamos a morir, pero los impuestos van a seguir ahí, ¿sabes? O sea, eso no se va a cambiar. Le está yendo un poco la olla a este hombre. Entonces, bueno, ya estoy de acuerdo, pero el concepto es que, tío, es un problema grande. Un problema muy tocho. Y sí, total. Y nosotros lo vimos desde el principio. Yo obviamente no había nada así. A ver, tampoco fuimos los tíos más listos del barrio. O sea, veníamos de San Francisco, Joaquín y yo, de entrar allí, y allí hay una empresa que se llama Intuit, TurboTax, que vale 200 millones. 200 millones. O sea, como 3-4 veces el Banco Santander de tamaño, para que entiendas. Hacen el 40% de las declaraciones de todo Estados Unidos. O sea, y alguna gente que ha salido de allí, por ejemplo, Bill Campbell, era el coach de Steve Jobs. Y él fue CEO durante muchos años de Intuit. Es verdad que quizá era una empresa que se creó en el 83 y que cuando la gente hizo copycat de LinkedIn, de Facebook en España o de tal, pues quizás se saltaron la empresa de hace 30 años de software, ¿sabes? Porque no era tan sexy, ¿no? Quizá. Puede ser, no sé. Pero a mí me encanta el negocio, tío. A mí me encantan los negocios como este. Problemas reales. Sí, totalmente. Y de hecho, creo que antes me preguntabas, no sé si era previo a grabar o no, pero me hablabas de un poco del marketing de TaxDown y de la locura. Y creo que justo, tío, en un negocio tan gris y algo tan doloroso y problemático, darle esa vuelta fresca y romper la cabeza a la gente con algo distinto y tal, también tiene un efecto que solo lo puedes hacer con negocios de mierda. Por decir, o sea, con problemas de mierda. Total. Y 100% de acuerdo con todo lo que dices. Yendo más a los inicios, Álvaro, de TaxDown, tú decías que empezáis con un foco de tecnología muy bestia, ¿no? ¿Cómo empiezan los primeros días de TaxDown? Porque este tipo de negocios, muchas veces la gente ¿cómo empezar un negocio de estos? Muchas veces puedes pensar y decir, vale, puedes hacer algo de consultoría al principio, hacer cosas manuales, ¿no? Vienes a lo mejor de una agencia que hace declaraciones de la renta a mansalva y un día pues se digitaliza y se productiza. Pero si empiezas ya pensando en producto, ¿sabes? ¿Cómo son estos primeros días? ¿Ya empezáis el producto
con vuestro conocimiento de declaraciones de la renta y yendo probando con familiares, amigos, etcétera. ¿Cómo es estos primeros días de lockdown? Es interesante. Bopi, qué interesante. O sea, muy interesante, tío. Me hace recordar momentos, pero yo creo que lo importante al principio fue entender bien el problema, ¿no? ¿Qué era el impuesto? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué cálculos hacía? ¿Qué tipos de ingresos tienes? Había mucha estadística nacional. O sea, por narices el gobierno, ¿sabes? Te dice cuánta gente tiene, qué casuísticas, qué ingresos. Era como fácil entender el mercado y poder entender bien cómo funcionaba el impuesto en sí, ¿no? Me acuerdo, decía Paco, que era el CTO, una pizarra allí en un WeWork, donde nos colábamos con una tarjeta, nos colábamos tres, pues una pizarra haciendo la basada del impuesto, porque el impuesto es entran unos inputs, hay un cálculo y devuelve un output, y además solo hay uno correcto, es como los cohetes, solo hay un resultado que está ok, realmente ok. Y entonces al principio fue mucho de entender, tío, dónde nos metíamos. Ninguno tenía idea de impuestos, no había, ¿sabes? Yo en la carrera, ahora también todo lo idealizas, ¿no? Y yo tengo el recuerdo de estar ahí en una carrera, en una clase de CUNEF, pensando, joder, tío, ¿cómo es posible que esto no lo haga una máquina? Porque tú tenías que hacer una cosa que se llama asientos y reglas, que son reglas. O sea, muchos de ellos es, oye, si cumples una cantidad, A, y si no, B. ¿Sabes? Es muy programable, pero también no sé si es ya un tema de llevar 6 años trabajando en TaxDown. Desde el principio fue mucho de eso. Y luego lo siguiente, tío, fue basarnos en cosas muy sencillas que nos parecía lo importante para el usuario. En plan, el tiempo. ¿El tiempo en qué sentido? No. ¿De experiencia de usuario? El tiempo. Sí, creíamos, una de las primeras hipótesis es que la gente no quiere estar haciendo impuestos. En plan, quiere que esto sea un suspiro, ¿sabes? Y que sea sencillo. Entonces, el construir cosas en torno a esa velocidad nos ayudó mucho. Por ejemplo, nos conectamos directamente a la agencia tributaria, ¿no? Y traemos un montón de información que permite que Dani no tenga que rellenar un montón de preguntas de mierda, sino que vengan automáticamente completas. Yo creo que eso fue la primera parte. Y eso, hacerlo muy simple, rápido y fácil. Y luego empezar con un caso de uso muy pequeño, ¿sabes? Vale. Porque en el impuesto por ejemplo, del IRPF, tú tienes ingresos por tu cripto, pero por tus casas, por un montón de tipos de ingresos. Entonces, al principio nos centramos en ingresos de curro, la gente que solo recibía pasta porque pagaba su curro, de la Comunidad de Madrid y poco más, ¿no? Y entonces fuimos capaces de hacer un muy buen producto para ese grupo que funcionaba muy bien. Y además tenía un hack, tío, que era que en esa época, y ahora también pasa, el gobierno de Madrid te da como 1.000 pavos si eres menor de 35 años y vives en Madrid y vives de alquiler, que es muy común, ¿no? Venirte aquí a Madrid, cobrar y tal. Y entonces era como el tipo de usuario ese que cazábamos al principio, que devolvíamos 1.000 pavos, que joder, 1.000 pavos es mucha pasta, ¿sabes? Y en eso nos centramos. Pero aprendimos mucho y al principio todo estuvo mal. O sea, por ejemplo, un error. Y un error aquí puede doler, ¿eh? Bueno, pero yo creo que también hemos sido muy ágiles cambiando cosas, pero sí duele. Estoy de acuerdo en que si sabe mal, ¿no? Ese número no está correcto, esto es una carta de Hacienda. Probablemente sea lo que más temo un español, en plan. Totalmente. O sea, hicimos disfraces de Halloween este año, tío. de carta de Hacienda. Pero sí. Es verdad, lo vi. Pero una de las cosas chulas que yo creo que hicimos, o sea, hicimos muchos errores ya al principio. El primero fue pensar, tío, que un desarrollador podría programar un impuesto. Y eso tiene sentido porque hay un cuatrillón de maneras de hacer una declaración de la renta. Un cuatrillón. Que exista la vida son 400 cuatrillones. O sea, 400 veces menos complejo es literalmente hacer una declaración de la renta. Perdón. Entonces, algo que al principio no hicimos bien fue que esa lógica la llevábamos entre todos y el desarrollador. Y claro, es que el desarrollador, saberse la ley del impuesto en España, que no tiene sentido. De hecho, el americano, por ejemplo, la tiene en el código a pelo y tal, ahí metida. Hardcodeada ahí metida. Hardcodeada, tío. Y entonces creamos una manera de que los fiscalistas programasen ley, ¿no? Los llamamos tax engineers. Hostia. Y claro, ellos sí que controlan de puta madre la lógica, porque es su vaina, ¿no? Y eso nos permite ser súper ágiles cambiando una deducción o abriendo un país, por ejemplo. Pero ¿y cómo lo hacíais esto? ¿Cómo lo hacíais? ¿Hacíais un no-code o low-code ahí? Airtable, obvio. Algo así. Airtable conectado a producto. Total. Y que se podían meter lógica ahí. Con variables y cosas de estas, ¿no? Asignando variables. 100%. Ya ves. Claro, bueno, infinita, o sea, ya un cuatrillón de diferentes posibilidades. Fíjate la vaina. O sea, hacer 40 exámenes es jodido.
Ya. Joder, sí, tiene que ser muy difícil hacerlo en TaxDown. Ahora AI nos va a ayudar, tío, porque bueno, el otro día utilicé Operator de OpenAI, en plan, tío, créate una cuenta de Elinator, entra en TaxDown, usa estos datos fiscales, ve por la declaración, invéntate cosas de tu declaración, abre el chat, cabréate con el de soporte y de onda. Entonces, como un mystery shopping, y la gente, tío, fue haciendo los pasos y es eso, ¿no? Ahora la gente puede tomar decisiones y abrir caminos y muy interesante el QA con AI y Agents. Sí, no. Ahí se abre un mundo de posibilidades espectacular. Antes de ir ahí, que te quiero preguntar por esto que comentabas de cómo os conectabais con Hacienda al principio. ¿Hay una API para conectarse a Hacienda? ¿Cómo os conectáis con ellos? Ahí, o sea, lo que hay es una API por ser social de la Hacienda Tributaria que te permite, por ejemplo, presentar declaraciones en bulk, ¿no? En masivo. Vale. Pero para acceder a los datos, no, está más basado, tío, en tu derecho como ciudadano de hacer lo que a ti te dé la gana con tu información, básicamente. Vale. Y en eso lo basamos. Entonces, lo que hacemos es, pues, Dani nos da consentimiento para ir por él, entrar en la Hacienda Tributaria, coger su información y usarla, ¿no? Pero aquí hay un humano. Aquí hay un humano. Reverse engineering, obvio, no hay nada. Vale. De hecho, antiguamente tenías que poner la casilla 505, no sé qué. Ahora ya es un QR, tío, y entras. Es bastante wow. También habéis vivido este avance, ¿no? De Hacienda hacia lo bueno, de automatización. Que son súper potentes. Sí. O sea, los sistemas que deben de tener Hacienda de Machine Learning o no sé lo que tengan, tiene que ser muy potente esto. O sea, a veces lo dejamos por alto, pero a nivel de tecnología, Hacienda debe ser puntera. O sea, sí. O sea, es puntera en el mundo. Sí, en el mundo. Es muy importante la gente española. Y luego a día de hoy siguen invirtiendo muchísimo en tecnología. Por ejemplo, inteligencia artificial, probablemente el primer sitio donde entres era EA, ¿no? Obvio. Qué guapo. No, hace tiempo entrevistamos a Corti de Product Hackers que nos explicó que había trabajado en la agencia tributaria y nos explicó que tenían unos sistemas hiper avanzados. Recuperar este episodio lo pondré en los comentarios. Es decir que la experiencia Tecnon es mejor. No, claro, evidentemente. Pero, no, pues yo estoy peleando ahí con la agencia tributaria y que también, ¿no? Que TaxDown puede ayudar a mejorar también la declaración de todos los millones de personas. Es que, digo, TaxDown dentro de lo que hay, tío, es una de las mejores empresas de taxes del mundo. Pues que el gobierno se pueda apoyar en nosotros para esto sería buenísimo, tío. Y facilitarlo más, ¿no? Total. Por ejemplo, tenemos un copiloto que es la bomba para nuestros asesores fiscales desde hace 3 años y medio que básicamente les ayuda a dar una respuesta, ¿no? Y claro, eso para la administración también sería la bomba, tío. Podría ahorrar muchísima pasta en contratar gente, lo que eso supone, ser eficientes, que las respuestas estén cuidadas, que realmente cumplan con la norma, que todo el mundo conteste igual, que todo el mundo sea educado. Sí, no, total. No, o sea, ahí hay mucha posibilidad. ¿Y cuándo veis en algún momento un pico de uso de TaxDown que decís, hostia, aquí hemos tocado una tecla que esto está tirando? ¿Pasa en algún momento esto? ¿Y lo vives? Sí. Dani, ahí pido de Dani, o sea, que es nuestro CMO, tío, contando que íbamos a morir de éxito, tío. Wow. El primer año salimos con un modelo que era si no te barrio no te cobro. Vale. No funcionó. Hostia, complicado. Sí, tío. No, a 1 de cada 2 le ahorramos pasta, o sea que no era tan loco. Y luego que a nivel de adquisición, pues era muy atractivo. Era un buenísimo. Sí. Necesitábamos declaraciones gratis. Pero eso no lo hicimos funcionar del todo, no funcionó bien, tío. Y al año siguiente ya dejamos simular gratis, pero si querías que te la revisase alguien, hablar con alguien o presentarla directamente, pues tenías que pagar por un plato. Y la petamos. Y claro, llegó un momento, tío, que hasta los desarrolladores tenían que escribir tickets de support, ¿no? Porque no daban abasto. Y yo creo que hubo una semana o 2 en TaxDown, tío, que cada persona que pasaba por la calle le dábamos un ordenador, le sentábamos ahí y le podíamos a contestar tickets de soporte. Me acuerdo que empezamos con una planta de coworking y al final de la campaña teníamos 3 plantas y pico, ¿no? Entonces, sí que hubo un momento de boom y luego hemos vivido también muchos momentos cuando hicimos tele por primera vez, ¿no? Hay cosas. Qué bueno. Porque el ser la app número 1 de España, que también es interesante. Ya. No. Y todo este boom que comentas se centró, porque vosotros ¿cómo funcionáis? ¿Con campañas? Es decir, durante unos meses que la gente empieza a hacer las declaraciones de la renta, ahí es donde, o sea, ¿cómo organizáis esto en trabajo de producto y más de soporte y de, ¿sabes?
Es muy interesante. O sea, a pesar de que es verdad que el Bitcoin sigue estando en campaña de renta, introducimos una cosa hace muchos años que somos only subscription, somos un modelo de suscripción. ¿Vale? Y eso es muy interesante porque, honestamente, la campaña de renta, ok, está guay, pero tú, cuando llega la campaña, ya estás jodido. O sea, tu año ya se cerró en diciembre y te puedo aplicar las deducciones que no te tocan, o sea, que no te has aplicado, o que no vienen rellenas en el borrador. Pero yo no puedo cambiar nada. No te puedo decir, te píllate ticket restaurante y salva algo de pasta cada mes, ¿sabes? Te juro. En cambio, el modelo de suscripción nos permite, un poco como el asesor, como la gente que tiene mucho dinero, que tiene un asesor pegado a su culo 24/7, pues nos permite ir acompañándote, pues oye, me voy a cambiar de curro, no quiero que me retengan mal, ni me peguen el palo de mi vida en la campaña, ¿sabes? Y entonces ayudamos cada vez más a los usuarios en distintos momentos del año, ¿no? Pero eso no quita, estoy de acuerdo contigo, que sigue habiendo una gran parte ahí en los meses de abril, mayo y julio, y en México es peor porque es solo abril, es la locura. Es muy interesante. Y ahí sí que yo creo que lo vivimos un poco, tío, como un equipo de Fórmula 1, ¿no? Tú cada año preparas tu coche para que salga allí a la temporada y depende en qué sabes que es al principio y los cambios que puedes ir haciendo durante la campaña, ¿no? Pues vas a tener más o menos éxito. Entonces es esa mentalidad de tener un deadline, hay que correr, o sea, la primera carrera tiene que estar el coche con el, ¿sabes? O sea, ha habido un momento, ha habido años que hemos puesto la carrocería, el motor y tal a un segundo, ¿sabes? Yo creo que los 2 primeros años no fuimos capaces de salir en principio de campaña, desde el primer día. ¡Ostras! Por los 2 primeros años. ¡Ostras! Sí, sí. Y claro, porque también hay otro problema, que puedes ir construyendo el producto y mejorando tu coche, ¿no? Pero después llegas a la campaña y como todos los que hemos trabajado en producto sabemos que muchas veces que construyes, después probándolo con usuarios reales, las cosas fallan, no son así. O sea, no todo es tan bonito. Sí, sí, tal cual. Es complejo, Dani, porque yo siempre digo que ¿cómo pones a un tío a hacer QA de hacer la declaración de la renta en octubre? Claro, no puedes hacer esto. Claro, es raro, es raro. Pero bueno, hay cosas que sí que puedes trabajar y el research ayuda mucho, ¿no? A tratar de afinar. Ya. No, buenísimo. Y Álvaro, más a nivel de adquisición, porque tenéis un modelo que a nivel de adquisición es bastante atractivo, ¿no? Es muy atractivo. O sea, no estáis vendiendo, es lo que decíamos, ¿no? Un problema real, algo que vas a tener que hacer y te ahorra pasta. O sea, clarísimo. Pero más a nivel de adquisición, o sea, ¿cuál es vuestro problema más que ves más en la empresa del tipo de negocio? Al ser un negocio recurrente que la gente no vea el valor en todo el año, pero adquirirlo es más fácil. O sea, ¿dónde está ahí el punto jodido? ¿Sabes? Ha habido distintos puntos jodidos en distintos momentos, ¿no? O sea, creo que al principio, por ejemplo, nos costó mucho entender que la confianza era importante. O sea, la gente, tío, igual que incluso que las cosas estuviesen bien hechas, quizás el ahorro parece como más importante, ¿no? O parece más sexy. Pero si le preguntas a la gente, por la declaración, lo que realmente quieren es que esté bien hecha. En plan, ok, pero que esté bien. Haz lo que quieras, ¿no? Pero que esté bien. Pues el entender eso y que para que la gente creyese que lo ibas a hacer bien necesitas confianza, yo creo que eso fue también un cambio importante al principio. Mira, otro crucial moment fue cuando nos dimos cuenta de que habíamos montado una herramienta de la leche que hacía declaraciones solas. Y claro, nos damos cuenta, tío, de que la gente no quiere hacer la declaración sola. Pero hay gente que necesita hablar con alguien, que quiere servicio, que quiere... Claro. Pues dar ese cambio de somos puro software, SaaS... Self-service, tal. Muy bonito. No, es que ahora hay 200 personas que entran en campaña en la renta, tío. Lo llamamos la isla de las deducciones. Pero entran 200 personas en campaña muy jóvenes a echar una mano con nuestras herramientas y tal y a empezar, ¿no? Que cada año crece menos que el negocio. Perdona, Dani. No, que digo, que me mola mucho este enfoque. Volviendo a antes el asesor, me recuerda mucho el modelo de Wealth Management o ¿sabes? Este wealth Tech, donde la confianza es algo clave, ¿no? Vas a invertir mi pasta, o sea, haz lo que quieras, pero tengo que confiar en ti. Me recuerda mucho este modelo y hostia, la parte humana aquí y los que somos también tecnológicos, lo que tú quieras, porque quieres hablar con alguien, quieres tener a alguien a tu lado, o sea, ahí esa parte es fundamental. Y por mucho que hagas producto guay, tiene que estar. Tienes que encontrar este balance en producto y también hacer producto para ello, ¿no? O sea, ahí también hay un reto. Qué chulo. Sí.
Sí, bueno, es obvio. O sea, yo creo que TaxDown no solo es la mejor plataforma de consumer o de España haciendo software, sino que debe ser de las mejores, o debemos tener la mejor solución para que un asesor fiscal en España pueda hacer la declaración de la renta de sus clientes. Interna, y no Back la tenemos, office. y los asesores, pero es así. Y, Total, tío. Esos son algunos momentos y me preguntabas, ¿no? Que dónde estábamos ahora y tal. Hemos tenido muy malos unit economics. Al principio, por ejemplo, los canales de performance en España no funcionaban. Teníamos costes muy elevados, no podíamos captar por ahí. Entonces, hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, somos la voz de los impuestos en España. Tú leías más de cosas de impuestos en cualquier periódico, pero no entendías nada. Nada, literalmente nada. Entonces, quizás porque le tocaba al pobre redactor que no se quería ocupar de escribir de impuestos, pero claro, es que es noticia porque un partido se une al otro, cambian los impuestos, afectan a millones de personas. Entonces, contar eso que nadie entendía bien de una manera sencilla, creo que aporta muchísimo al negocio, ¿verdad? Convertirnos en la voz de los impuestos en España. La tele, parece una tontería, pero en España que sabes en la tele genera mucha confianza, ¿no? Y eso también ha funcionado bien. Lo tuvisteis claro esto, ¿eh? Sí. Lo veo que lo tienes muy claro esto de la tele. Porque yo he escuchado otras versiones de gente que no ve tan bien. Y es como la tele. Pero después a los que les ha ido bien, como a vosotros. Les ha ido muy bien. Lo tienes muy claro, tío. O sea, tú piensas eso, que yo a las 10 de la noche hago un anuncio y las dos personas que están sentadas en el sofá, te juro que notan el dolor. O sea, es que les estoy hablando de la declaración de es que lo odian. O sea, es que a los dos ¿sabes? Porque si yo, por ejemplo, fuese una empresa que solo hace autónomos, pues haces un anuncio a las 10 de la noche y espérate, que sabes que cuadre, que los que estés allí sean autónomos, que además no esté contextos con lo mío era, o sea, lo nuestro en ese sentido era más fácil, creo. Hablando de tele, Álvaro, ya que te lo pregunto ya que hemos tocado este tema, habéis sacado hace poco una campaña con David Bustamante. ¿Cómo ha ido? ¿Y cómo fue la idea de contratar a David Bustamante para tener una campaña con TaxDown? Me parece espectacular la idea, por cierto. Y la campaña es de 10. Es hiperconocido. 98% de la población española sabe quién es y le tiene localizado. Nuestra primera campaña fue con Pedrerol, que también fue un súper éxito, tío. Es verdad. Pero pienso que Pedrerol quizás tiene un público distinto. Bueno, pusimos lo del becario, que era un tema controvertido por todo Madrid en autobuses, tal, fue la leche. No hablábamos de la declaración de la renta. Me llamaba mi padre, oye, tío, yo no soy no hice nada de declaración de la renta. No sé qué hacéis, pero me mola. Claro. ¿En qué estáis gastando el dinero? Pero es verdad que el hecho de asociarnos a figuras públicas que tienen la confianza de la gente, como pues el Pedrerol, tío, que de verdad tiene un programa que siguen muchísimos millones de españoles, o a David Bustamante, que yo creo que no hay nadie que le pueda caer mal en esta hecho, o yo, no es lo común. Pues, tío, son genialidades. Y luego al equipo, total libertad creativa. Ellos hacen, dirigen, guionizan, producen, nos hacen todo in-house, todo, que es muy interesante. Y tienen un mérito tremendo por cada año volver a reinventarse y buscar la locura y que la gente, tío, le haga deslice cerebral cuando vean el anuncio, ¿no? Bueno, es que queda por salir, ¿eh? Aún tenemos Bustamante para Bustaxpante para rato, tío. Álvaro, si quieres compartirlo, si no hace falta. A nivel de números, ¿es muy caro hacer este tipo de campañas? ¿Es algo que va increciendo? ¿Es algo que...? O sea, es que hago paréntesis, ¿vale? Entrevistamos hace poco bueno, da igual, venía de Spotify, ¿no? Y nos explicó de que estaban haciendo la parte a Mosca, Javier Moscardo. Él lideró la parte del Spotify Wrapped, ¿no? Del resumen anual que Spotify envía a todos sus usuarios, ¿vale? Entonces, una de las métricas que miraba Spotify que se me quedó en la cabeza para saber si estas campañas o estos productos, lo que fuera, había tenido sentido en el producto de Spotify, era cuánto les hubiera costado a nivel de pasta adquirir la presencia en medios que habían tenido de forma orgánica, ¿vale? Entonces yo me imagino, al pensar una campaña como la de TaxDown, de decir, o sea, ¿qué opciones tenemos? Tenemos tele, tenemos tal, YouTube, no sé qué, vamos a hacer algo con un famoso, pero tiene que haber alguna manera de medirlo o algo de decir, es esta la manera, ¿sabes? O puede ser un resumen anual de, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo lo pensáis esto internamente? Porque es algo
bastante clave. Es importante. O sea, lo hemos intentado ver de muchas formas y tal, pero también tienes que ver, yo hay un momento, Dani, de las cosas en las que creo que el tiempo en medir lo que quieres hacer lleva más que en creer en ello y que de verdad asume, ¿no? Y que haya cosas que te lo muestren. Totalmente. Pues a veces no dedicas el número exacto del euro. Hay una cosa que se llama CRPs en tele para medir un poco el impacto, y luego tenemos herramientas de software que cuando tú haces un anuncio miden un poco pues cuál es el impacto posterior y cuánta de esa gente acaba convirtiendo, etcétera. O sea que hay maneras medio pseudo científicas o matemáticas para medir esta mierda, esta vaina, pero por ejemplo, tío, te voy a poner te voy a contar una anécdota, pero el año que nosotros cogimos a Pedrerol y hicimos tele por primera vez y apostamos por ello, y de hecho entraron en nuestro capital Mediaset y A3 Media, que tenemos en un 2, que normalmente compiten como inversores. Vale. Pues tío, el seleccionar una figura pública, ese año justo vino el alemán con mucho dinero, había levantado mucha pasta de fondos de fuera y tal, y vinieron aquí a competir, pero curiosamente, tío, se lo llamó el efecto Pedrerol a las anti-impuestos que se estaban creando. Entonces, claro, que al final, a las anti-impuestos que están creando, cuando todas nos llamábamos tax down, tax fix, tax cow, tax, todo tax, era difícil diferenciarte, pues eso ya nos granjeó. Fíjate que el efecto incluso lo llamaban Pedrerol, ¿no? Entonces, qué bueno. ¿Cuánto vale eso, no? ¿Cómo se mide eso? Eso no se mide. Total, es complejo. Está guay, ¿eh? O sea, a mí me gusta la manera en la que piensas, pero es una manera que evidentemente tienes que ser un gran ejecutor de lo que haces. Porque si no te vas a quemar pasta. Vas a quemar pasta como un animal. Obvio, ¿sabes? que Dani, ¿eh? O sea, luego tienes que pasar. Claro. De aquí no escapa nadie. Quiero decir, tú al final tienes una cuenta de resultados y tienes que. Y tú invertirás, pero tendrás que ganar dinero. No, pero. Sí, totalmente. No, pero, ostras, pero muy guapo que apostéis por este tipo de campañas transgresoras. También siendo un B2C, yendo a la renta, estáis en muy buen sitio. Es muy, te voy a contar dos historias, pero uno, ahora ya somos B2B, el 40% de los ingresos viene a través de empresas, ¿vale? Que es muy interesante, y algunas ideas locas hemos sacado Mr. Renta, que es nuestra figura que va ahora y vestida de renta, tío, y es nuestra figura en LinkedIn, donde también hacemos sorteos y hacer sorteos en LinkedIn. Claro, es que yo creo que no hay muchos que lo hacen. Entonces también intentamos darles una vuelta de tuerca a esa parte de B2B, que es la leche, y ahora hemos patrocinado al Badalona. Somos patrocinadores del Club de Badalona, que el octavo equipo más antiguo de España. ¿Y por qué? El octavo equipo más antiguo de España. Fue allí Mr. Renta a dar ese honor y tal. Claro, yo creo que nos encanta hacer ruido y creo que es importante. Estoy ahora mismo compartiendo la pantalla con Tax Ahí está. Y el Mr. Renta, ¿no? que es este chico. Qué bueno. O sea, estáis chalados. Estáis chaladísimos, pero mola un huevo. ¿Esto quién lo lidera? Esta parte creativa, ¿son ideas que vais sacando y hacéis un brainstorming, como se llame? Y decís, vamos a hacer esto. ¿Cómo es este proceso, tío? No sé, yo creo que es esa cultura de arriesgarse, no hay proceso. De probar. No, hombre, no, Dani es la persona, es la persona que está detrás es la cabeza pensante, pero somos muy abiertos a que todo el mundo pueda poner su idea encima de la mesa y que gane lo mejor. O sea, que muchas se dan de mucha gente y de todos. Qué bueno. Vale, Álvaro, vamos, que hemos comentado antes un poco por alto con la inteligencia artificial. ¿Cómo estás viviendo tú todo esto? Estos 2 últimos años, y sobre todo yo diría el último año, que nuestro sector, el sector de producto, está cambiando por completo. Y es una realidad, o sea, está cambiando, no hay más, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, tanto en los equipos de Taxdown como lo que ves tú fuera, y con lo que puede beneficiar a Taxdown todo esto, ¿no? O sea, ¿qué estáis haciendo ahí? Joder, tío, pues esto es lo más importante. Hace 3 años y medio, siempre nos sentamos con Sam Altman antes de que se case GPT. Yo pensaba que era el becario, o sea, le di una tril y tal, y decía, está venido a poner el ordenador al tío que viene ahora, ¿sabes? Y no. Y nos dejó volados, y nos dejó volados a Joaquín, mi tío y yo, y tío, volvimos a España y nos pudimos a construir. Entonces, desde hace 3 años, tío, 3 años y pico, tenemos un copiloto que ayuda a nuestros asesores a dar las mejores respuestas a nuestros usuarios, a que
que yo creo que eso vamos muy por delante y muy avanzados. Y luego ya estamos sacando multitud de casos de uso que hacen todo el sentido del mundo. Por ejemplo, en México tenemos un WhatsApp de conversión puro hecho con AI. En España estamos utilizando Eleven Labs para explicarle a la gente lo que le sabe en su declaración y le llaman y la gente no puede ni hasta distinguir que es un asistente virtual y un agente, ¿no? Yo ahora estoy creando un workflow automatizado, tío, que me permite recoger feedback de usuarios que nos van dejando en diferentes canales, son Unhappy, Zappy, etcétera. Me lo fusiona todo, le hago un prompt para que me haga un reporte espectacular y tal, y cada día me da una píldora de los wow moments, pains más importantes del usuario, cosas a tener en cuenta, que podemos mejorar el producto. O sea, yo creo que ya ha venido para cambiarlo todo, y luego las organizaciones y los equipos de producto también es algo que yo me estoy partiendo mucho la cabeza, tío. Aparte de que en Taxdown, creo que en el equipo en general somos muy planos, tratamos de que no haya jerarquía, sino que seamos una jerarquía como una red de pesca en la que tú levantas un nodo y se levanta de al lado, y cuando deja de ser importante, desaparece y se vuelve, ¿no? Es otra manera de organizarse, quizás más como funciona el cerebro, ¿no? Con redes neuronales, y más gente en día mañana igual ya está ahí nodos que son agentes, ni siquiera son empleados, ¿no? Sería interesante. Entonces, es un reto. Y luego, por ejemplo, está pasando algo mucho en el que cada vez el diseñador puede ser programador y programador diseñador. 100%. Y eso está sucediendo rápido, ¿no? Y el diseñador es un claro winner aquí, yo creo. No sé quién va a ganar. O sea, yo aún así creo que hay un cierto craft. Mucho, o sea, creo que yo no pienso como un backend, ¿sabes? Y no voy a pensar nunca como un backend. Aunque me ayude ya a pensar un poco más como un backend, pero es una manera de... Y tampoco me gusta, ni le voy a dedicar mi vida ni mi pasión a ser backend. Entonces yo siempre creo que esa parte de pasión y de cariño que tú puedas dedicar a alguien siempre va a marcar la diferencia. Pero es verdad que se va a dibujar, no sé, los squads, no sé cómo va a funcionar. De verdad, estamos estos también ahí dándole vueltas. Nadie tiene ni idea. O sea, nadie tiene ni idea. Nadie. El rol del maker, que es como un poco este rol más empoderado con muchas tools y que puede hacer varias cosas, yo creo que este rol sí que lo vamos a ver mucho. Y por eso decía... Sí. No, dale. No, que por eso decía el rol del designer, ¿no? De que justo ayer estaba leyendo un post de Y Combinator que hacen cada año el Request for Startups, ¿no? Y que te dicen, pues, las ideas o sectores que los ven sexys para invertir. Y una de las cosas que decía es que les molaban mucho no sé cómo les llamaban, pero eran dos cosas. Las full stack companies, que eran compañías casi muy parecidas a Taxdown, de hecho, que en lugar de ofrecer un SaaS, un servicio para un dinosaurio que se mueve muy lento y cuesta mucho captar, entren dentro del sector del dinosaurio y se hagan un espacio ahí con tecnología y AI y puedan competir al dinosaurio, ¿no? Esto era una cosa. Y otra cosa que decía era que los claros winners de este tipo de founders que estaban buscando eran estos first design, o sea, muy designers empoderados con IA, al tener este taste que tiene el designer, que es muy bueno al crear producto y tal, que por muy buen programador, bueno, hay programadores que lo tienen, pero no todos, y product managers que tampoco lo tienen. O sea, este taste que tiene el designer es muy bueno. No sé, veremos hacia dónde va el rol. Lo que está claro es que a veces está juntando más todo. Sí, 100%, y lo que estoy súper de acuerdo contigo, tío, es la agencia. O sea, lo que más importante, o sea, en un mundo en el que todo el mundo tiene superpoderes, lo jodido es poder utilizarlos para lo que tiene sentido, ¿sabes? Claro. Y hacerlo. Claro. Pues, ¿sabes? Si todos los van a tener, que todo el mundo lo va a tener, claro, lo que le marca la diferencia es qué hagas con ellos, ¿no? Y creo que eso requiere agencia, requiere que vayas y te pegues y lo hagas y seas resiliente y seas multidisciplinar, ¿no? Seas un poco de todo y seas capaz de conjugar varias cosas. Que hay varios perfiles que lo consiguen en la compañía. Pero bueno, es interesante. Yo tampoco tengo una solución, Dani. Pero tú estás viendo que los empleados de Taxdown o de otras compañías, da igual, que estén usando más la IA, ves ya a corto plazo un upgrade muy heavy en su performance, en su creatividad, en su lo que sea. 100%. O sea, aparte de que creo que hemos sido como muy duros con eso siempre. O sea, ahora salía Toby Luke, ¿no? El de Shopify, hablando de que no hay alternativa, solo podéis utilizar ella. Pues yo creo que Taxdown lleva siendo el mantra por el Executive Committee de los fundadores desde hace
2 años, en plan, AI. O sea, hemos fomentado en que los empleados tuviesen AI como herramienta desde hace muchísimo, todo el rato, y que lo usen. O sea, yo creo que AI está en la vida y el día a día de los trabajadores. Podría estar mal y lo va a estar estando, pero yo creo que tenemos esa cultura de curiosidad, de probar cosas, de experimentar. O sea, si no estaríamos con Eleven Labs, con InnoChain, con 100%. vamos, Evidente. 100%. Tampoco entiendes mucho el stack, ¿no? Yo ahora pago 17 putas suscripciones, pero Y, ya, ¿sabes? y Álvaro, para fundadores que nos estén escuchando, que quizás están viendo que en su compañía va más lento y que la cultura aún no está impregnada, ¿qué les dirías que hicieran? Porque ahora parece como... Yo si estuviera en una situación de empresa de software que tiene pues muy buenos resultados, una buena distribución, un buen equipo y tal, pero que no son AI first, sería como, ¿qué hago ahora? Pero, tío, quizá no... Calma, o sea, no tienes que tampoco volverte loco, tío. O sea, mira, te cuento 2 historias, pero yo voy por la calle, tío, y parece como que la gente no se ha dado cuenta que el 80% de los curros van a desaparecer. En plan, y siguen andando por la calle como si nada pasase. Yo también lo pienso, pero... Tú parece que es más de ese mío, ¿no? Por ejemplo, el blackout, tío, yo en 15 minutos tenía a mi mujer, a mis hijos, había salido de Madrid, un panel solar, Starlink y una batería. ¿Le dices en serio? Claro, pues... Sí. Y peor, cuando pasé el COVID tenía mascarillas, me acuerdo de ir a unas copas con unos colegas y se veían de mí, ¡oja, las mascarillas! Y tengo a mis colegas una semana después, no había pidiéndote mascarillas. Entonces, yo creo que esto lo supimos ver rápido y pronto, y tío, tiene un componente también muy interesante en AI First. Incluso nosotros que tenemos un legacy de Tagram, que empezamos en el 19 sin AI, tirarlo todo y volver a empezar es el camino. Lo habéis hecho. Es así. Esto. Lo habéis hecho en algún momento. Justo esta campaña nos ha pillado ahí, pero yo creo que, vamos, estamos en proceso, incluso crear partes nuevas solo con AI, sobre todo porque hay un componente que pasaba un poco como con Internet en los 90 y picos, ¿no? Que es que sin tú hacer nada, o sea, si tú haces una compañía AI first y el modelo mejora 10x en un año, toda la compañía mejora 10x, ¿sabes? En plan, 10x. Pues ya solo eso va a crear que quizá en un año no se note tanto la diferencia, pero ese compounding de una legacy que no crece a ese 10x que le va a dar la mejora que es natural y estructural de los modelos, van a morir. Pues es que no, hay que adaptarse rápido, sobre todo es 1 año, 2 años, pero claro, ese compounding de 10x al año es mucho. En Y Combinator también, que estoy muy pesado con estos, pues que me gusta mucho cómo hacen contenido y cómo expresan lo que piensan. Ellos decían de que estás en un sweet spot, si estás empezando una compañía a día de hoy, que los modelos actuales aún se quedan cortos. Es decir, que el problema que tú quieres resolver con los modelos actuales que hay ahora, aún vas un poco a trancas y barrancas. O sea, no estás en el perfecto spot. ¿Y por qué lo dicen? Por lo que acabas de decir, ¿no? Porque si hay un 10x cada X años o cada año de mejoras, pues estarás ahí en el momento que toque, ¿no? Y es un muy buen punto este. Y las compañías que no son AI first, ya es que no tienen un 2x, es que es un 0x cada año lo que pueden capturar de mejora. Entonces, hostia, total. No hace falta ser un Einstein. Te podría contar que tenemos un equipo de data scientists haciendo ya y que nuestro copiloto ha mejorado mucho por eso, pero la realidad es que ha mejorado porque empezamos con el CP3 y ahora está el 4, no sé qué. Y el bicho contesta mucho mejor, ¿sabes? Ya. O sea, es curioso que tanta tecnología, y de hace muy poco, 4 o 5 años, de las startups como Taxon o como muchas, se basaba en... O sea, una de las propuestas de valor de las startups tecnológicas era el backend. Era qué optimización tienes para empresas de rutas, qué optimización tienes de pricing, de no sé qué. Y como que vamos a un backend, o sea, no backend y vamos a modelos. Dices, tío, me explota la cabeza. En plan, tanto dinero levantado, tanto esfuerzo, que está cambiando todo. O sea, es muy bestia. Es muy bestia lo que estamos viviendo. Pero está muy guapo. O sea, también creo que hay una parte, tío, de haberte pegado con esa parte de reglas que hace que luego, a la hora de poder totalmente especializar el modelo, tengas una bata ganadora. Es mi percepción, ¿eh? Incluso los datos. O sea, ¿sabes? Yo ya entiendo que va a poder ir alguien y hacer una empresa de taxes el año que viene. Ya, y si ya, ok. Ahora, la tele, la marca, la confianza, los usuarios, en la experiencia, eso creo que, ¿sabes? Aún va a haber un arbitraje, un tiempo
en el que, oye, depende si reaccionas rápido o no, y si no te van a volar el peluquín. Estoy de acuerdo contigo, tío, Dani. Tú ves, tú estás, por lo que me has dicho, la telemarca, ves distribución, que es la value prop del futuro, ¿o no? ¿Cuál es la value prop real? Pero marca es importante, ¿no? En plan, creo que es una parte... Pero en un entorno más... Sois 40% B2B, pero yo, por ejemplo, no sabía. Yo pensáis que era el full B2C. Pero en una empresa más B2B, full B2B, ¿también crees que la marca es tan clave? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sí. O sea, yo también creo que sí, pero precisamente la marca se trabaja muy poco en un B2B. En general. Trabajar poco quiere decir... O sea, trabajar poco quiere decir no hacer anuncios como los que hacéis vosotros. ¿Sabes? Esto es trabajar en marca agresivo. Okay, lo otro, no, lo otro, sin hacer una lona tal de vez en cuando, pues bueno, está bien, pero no, ¿sabes? No estáis yendo con Pedrerol ahí con Bustamante. Esto es trabajar la marca, apostar pasta por la marca. Te lo compro, ¿no? Pero también dice que nuestro B2B, a pesar de que lo vendamos a través de empresas, sigue siendo el cliente o el empleado ¿sabes? El benefactor de esto de alguna forma. Que es el que consume la tele y ve la radio, que quizás haces un SaaS para finanzas, un ERP o lo que sea, y no es el mismo caso, ¿no? O sea, que también depende un poco del producto, pero por eso a nosotros nos pega más que quizás tan interesante, tío. Lo va a cambiar todo, estoy de acuerdo contigo. Hay que estar preparado. Veremos dónde acabamos. ¿Tú estás tocando algo o no? ¿Qué herramientas utilizas? Yo estoy todo el día con Cursor. Es mi herramienta. Paralelamente a este podcast también hemos creado una comunidad con David Zafra, que no sé si lo conoces, de hecho, estuvo en Japan Talent, estuvo en 20, bueno, sí. Y hemos creado una comunidad que se llama Product Makers y hacemos, el objetivo de la comunidad es juntar a makers de estos que estamos hablando ahora y empujarlos entre nosotros, ¿no? El primer proyecto que ha hecho esta comunidad es hacer la web de la comunidad, ¿no? Donde los makers van a subir sus productos, un estilo Product Hunt, ¿no? Pero en lengua española y para gente hispanohablante, ¿no? O sea, España y Latinoamérica. Y entonces, claro, esto, más proyectos que está de Central, me empuja a trabajar muchísimo con estas herramientas, ¿no? Entonces, ves que es evidente, ¿no? Que hay un... O sea, yo no soy programador, yo de profesor soy ingeniero industrial. He estado toda mi vida trabajando en producto, he hecho un bootcamp, hago diseño, tal, pero no soy programador, ¿no? Entonces, ves que la adopción de Cursor o la mejora que a ti te da como persona que está trabajando al principio es una locura, ¿no? Y a la hora de crear productos flipas, ¿no? Con pocos prompts puedes hacer cosas muy guays. No obstante, esta curva se va estabilizando y cada vez más cuando ya los productos que vas haciendo tienen más complejidad, ahí es donde una persona técnica, como decías antes, alguien que piense como un backend, alguien que entienda lo que es una base de datos, alguien que entienda tal, te dicen, Dani, o sea, esto que estás haciendo no escala nada, es una mierda, tal. Entonces, yo ahora estamos en un punto... Sale la piqui en la llamada. Bueno, o sea, los envirables, o sea, mil cosas que no sé, o sea, que no sé. No obstante, claro, al final las vas aprendiendo, ojo que cada vez ya sé más cosas, ¿sabes? Que antes no sabía, y antes hacer una app en React, para mí era imposible. Ahora estoy haciendo apps en React, o sea, es una locura. Entonces, claro, hay como un punto hay como muchas incógnitas. La primera incógnita es el código, ¿no? El código, para mí es un commodity, como yo me lo planteo, que esto nunca ha sido así antes. O sea, tener códigos poco mantenibles, que no se entiendan, tal, era como la antítesis de hacer bien producto digital, ¿no? Y ahora yo estoy viendo, y no soy el único, de que me da bastante igual el código, ¿no? O sea, yo quiero que las cosas salgan, quiero validar problemas, y lo que decías antes de tirar el código y tirar líneas y líneas, no pasa nada. O sea, ya se ha comoditizado. Es como tirar un Word. A todos no nos da como mucho reparo, ¿no? Borrar un Word o borrar un documento que hemos tal. Bueno, depende del documento, pero código igual, ¿no? Entonces, esto sí que lo veo, pero a la vez, como te decía, muchos interrogantes. O sea, te topas con cosas del software de toda la vida que son así, por muchas tools que hayan que lo faciliten. No obstante, o sea, por ejemplo, subir a producción, ¿no? O sea, toda la parte de servidor, toda la parte de infraestructura. Tienes apps como Vercel que te lo solucionan.
autentificación, tienes Claire, que lo estaba usando el otro día para hacer OAuth y gestionar todos los usuarios y hacer sign-ins con cualquier plataforma. O sea, como cada vez más partes del software vas viendo que dices, hostia, ya hay algo muy fácil y gente haciendo mucho dinero por ahí también, 50.000 suscripciones activas. Pero yo creo que va a ser inevitable que esto va a ir mejorando y estamos muy al inicio. No sé. Yo creo que la curiosidad, tío. O sea, la gente friki y curiosa va a ganar. Bueno, pues yo lo veo también así. Pero ¿No? pues también estoy de acuerdo, tío, en que la diversidad es riqueza. O sea, es decir, yo creo que los proyectos en Touchdown funcionan bien cuando de verdad conseguimos juntar a personas que piensan distinto y bien, ¿no? Y sacan lo mejor de ellas. Y eso, y es lo que hablábamos antes, un backend no piensa como tú, como yo, ni estructura su vida, ni su forma de pensar. Entonces el hecho de que tengas alguien que piensa así de la vida y las 100%. cosas, y alguien que piensa de otra manera y tal, yo creo que eso siempre va a tener valor, ¿no? O sea que, 100%. tío, otra cosa es que el lenguaje lo que utilices, cómo eso se traduzca o qué experiencia, ¿no? Pero equipos de gente diversa, buena, ¿no? Con talento y tal, y eso va a tirar siempre. El gran afectado de todo esto es la mediocridad, ¿eh? O sea, el product manager que movía tickets en backlogs, el ingeniero. No, el 80% que estamos. Eso se va a ver afectado. Bueno, se encontrará otras maneras, ¿no? O sea, quizá la IA también permite este tipo de mediocridad. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe, tío? Igual si el 80% de la gente no tiene que trabajar y les mandas a su casa, pues, tío, igual se ponen a hacer cosas súper guapas que les encanten y realmente les pongan pasión y cariño y les mole, ¿sabes? En plan, tío, pues quizás se genera otra cosa muy chula. Sí. Entonces, bueno, ahí va a haber diferentes efectos gordos y a ver cómo los llevamos. Pero vamos, una época para hacer producto y resolver problemas. También creo que una vez subes la media, los problemas también se hacen más difíciles de resolver, ¿sabes? En plan, ya igual no vas ahora yo solo voy a hacer declaración de la renta. No, igual ahora tienes que resolver la burocracia a los españoles. Total. Esto vosotros, que tú estáis muy conectados en el ecosistema y sobre todo de Venture Capital, inversores, ¿están viendo esto igual que los más operadores o ejecutores de empresas? O sea, ¿cuál es los insights que recibes de este tipo de inversores que tienen que seguir apostando por empresas que han invertido quizá hace 5 o 6 años y muchas de ellas quizá no han hecho este shift, ¿no? De cambio de mentalidad? ¿Cómo lo toma un inversor? O sea, ¿cómo lo vive un inversor esto también? No sé, tío, ¿no? Iba a ser un buen año, el Golden Age los americanos, Trump, no sé qué, y luego la cosa se torció un poco y yo creo que todo el mundo está muy on hold, ¿no? Es difícil entender ahora que va a tener valor a futuro, es complejo. Pero bueno, también creo que lo que decíamos antes, tío, los inversores buenos que buscan equipos que tienen talento, que son gente top, excepcional y que hace, ¿no? Tío, esa gente no te preocupes que van a resolver cosas, ¿no? Y pasa un poco con los inversores. También ha habido mucho hype, tío, y ha habido mucho dinero en Venture Capital. Y esa gente es gente que tiene que justificar primero que lo gasta y segundo que lo devuelve. Entonces, también teniendo esa obligación de deployar y gastar dinero, ¿no? Pues sigue habiendo resto. ¿Os ha costado levantar a vosotros? ¿Os ha costado en general? Tío, a nosotros nos ha costado la vida. Venga, tú imagínate a un inversor que explica, mira, va a haber 9 meses de ranking en Excel donde no va a haber ingresos y no vamos a ganar nada y nos la tenemos que jugar todo a 3 meses. Nunca funcionó. Seguimos todos los años desde que empezamos y es verdad que ya la ¿Cuánto habéis levantado? ¿Cuánto habéis como levantado? 30 kilos en total. Ya. Vaya bicho. No, pero también lo hemos tenido jodido, ¿eh? Y eso has hecho ser muy eficientes. Ahora dependemos de vosotros. Podemos ir a la rentabilidad este año. O sea que también el hecho de levantar mucho y ponerte en esa situación de viva o muerte todos los años te hace ser muy consciente de que en cualquier momento se acaba. No es en plan, toma 60 millones y 4 años para hacer el tonto. No. Nosotros tenemos que ir campaña a campaña, partido a partido. Y eso lo hemos hecho también muy, muy fuertes. Y luego los inversores bien, tío. Ya ves. No. La mentalidad del trabajador de startup, ¿no? De que sabe que cualquier día puede estar en la calle, como a todos nos ha pasado. Total. Y espabila. O sea, no hay otra. Álvaro, comentabas antes que lo he escuchado, pero lo quería dejar para el final, de la parte de internacionalización. Habéis estado en México también, ¿no? Has comentado México. ¿Cómo
¿En qué países estáis ahora planeando actual? O sea, ¿qué estáis haciendo ahí? O sea, lo importante es que lo pensamos global desde que empezamos, ¿sabes? Siempre fue global y lo vimos desde el principio los fundadores y lo hemos empujado siempre. Y el racional ahí, tío, era Estados Unidos tienes este que hace que el 50% de las declaraciones, un lugarito para ir al principio, tienes a un alemán que ha levantado de Peter Thiel 300 millones, abre España, Francia, Italia, luego ha cerrado todo menos Alemania, pero claro, en ese momento, pues no me voy a pegar a Italia. Sí. Y luego hay un componente de que somos un negocio masivo y que hay que buscar países grandes con millones de personas para hacer un negocio grande, ¿no? Y la realidad es que México y Brasil cumplían perfectamente con nuestras expectativas. Y luego es verdad que en México pasa una cosa curiosa, Dani, que nadie presenta impuestos. En España, 1 de cada 2 de los 50 millones, 25 pasan por casa, ¿no? Pero en México es 1 de cada 10. ¿Porque hay dinero negro o porque no quieren presentar dinero? Porque mi Dios presenta impuestos, porque el gobierno no pone multas por no presentar. O sea, vale. No. Ok. Pero sí que está pasando algo curioso, que es que cada año hay 4 millones de mexicanos que empiezan en el proceso y lo hacen por primera vez, aunque lleven 20 años currando, ¿no? Y lo primero es, en un 80% de probabilidad tienen una devolución. Es decir, el gobierno, como sabía que no presentaban impuestos, les quitaba un poquito de más. En plan, joder, como Manolo no va a presentar impuestos, me quito un poquito de más. Y no se enteraba. Claro, Manolo, al revés, Manolo pensaba que era el tío más listo del mundo por no presentar impuestos porque así no le tenían el sistema pillado. Claro, Manolo no entendía que el SAT, que es la agencia tributaria de México, le quita a tu empleador directamente. No tienes que presentar nada. Eso, interesante. Y luego, además, a esa gente que lo hace por primera vez, que los 4 millones, también muchas veces les podemos corregir desde los últimos 4 años, es un one-off, no lo puedo hacer todos los años, y presentarles que cada año tienen un 80% de probabilidades de tener una devolución, un refund. Qué bueno. Entonces, México es muy interesante porque es gente que no viene condicionada por haber hecho esto de otra manera. No ha usado renta web, no tiene un asesor. O sea, va a buscar en Google, Dani, cómo hacer mi declaración de impuestos. Entonces ahí somos los primeros. La verdad que México ha crecido, vamos, va a ser mucho más grande que España muy pronto. O sea, hemos tenido como las dos batallas, tío. Montar un negocio de impuestos con un país en el que todo el mundo creía que era gratis y ya te lo daba el borrador, que ha sido durísimo. Hemos tenido que construir valor on top de la calculadora, tal. México, que es nada que ver, ¿no? Es puro performance. No ha sido tan importante la marca, los partners. ¿Y por qué no sea tan importante la marca? También podríais haber hecho marca a full ahí, si hubierais querido, ¿no? ¿O era por no jugársela tanto ahí? No, es más un tema de que, tío, es que el retorno en performance, el retorno era muy medible, ¿no? Y muy bueno. Claro, era muy bueno. O sea, igual que performance en España, al principio la gente ya había tenido una manera de hacer las cosas. Entonces, había que convencerle, explicárselo, oye, que el borrador no está bien, que tal. Pero en México este pavo está lost, busca Google y entra directo y tiene muy buen retorno. Pero es verdad que llevamos así 2 años y este año ya hemos apoyado toda esa parte de performance con marca. Entonces hemos fichado, no tenemos a Bustamante allí, pero hemos fichado a Rafa Márquez. Rafa Márquez es... Sí, jugador del Barça. Bueno, el jugador del Barça. El segundo mexicano o tercero, de como lo veas, más importante de la historia de México. Segundo seleccionado en México. Y ahí es la imagen de la compañía, ¿no? O sea, que también lo hemos hecho. Qué buenos. O sea, también habéis hecho lo que decíamos. Estamos ahí. Este es el primer año gordo de invertir algo en tele, de hacer PR. Sí. Qué bueno. Tío, ¿cómo decidís las personas estas, tío? Porque tú lo tienes muy claro de que es la segunda persona más relevante. Esto es que lo has medido. O sea, hay un research aquí de autoridad de esa persona o de cómo se mide eso. No sé, porque es la segunda. O sea, puede ser la cuarta, Rafa Márquez. En plan, ¿qué sé? Inicialmente hay un proceso así como muy serio. Yo creo que, pues, oye, sobre todo lo que tenemos muy claro es qué factores son los que creemos que mueven la compañía y son importantes. Pues, por ejemplo, en México o en Taxdown tradicionalmente, el hombre es el que suele hacer más los impuestos, que suele estar más relacionado con el fútbol. Hemos probado, ¿no? Que si la figura pública estaba relacionada con esa parte del deporte, hace más sentido. Por lo tanto, Rafa Márquez nos pareció una buena apuesta. Y Pedrerol tampoco fue casualidad. Hicimos como muchos momentos internos, que era, antiguamente tú podías hacer como 2 minutos de tele de un presentador contra un producto o un servicio. Correcto. Y probamos muchos, pues, todos los presentadores que tú puedes imaginar, y el que mejor retorno tuvo fue Pedrerol. Y quizá era porque normalmente nosotros también convertimos mejor ese público masculino de entre 25 y
y 45, etcétera. Y en México como que la apuesta ha sido ese y está funcionando muy bien también, ¿no? Ya ves, qué bueno. O sea, comentabas México, Brasil, España. ¿Pensáis en más países a futuro, a 10 años vista? Brasil no está abierto, ¿eh? O sea, que Brasil debería ser lo siguiente. Vale. También hemos hecho dos muy bien, tío, Dani. O sea, dos muy bien, pero si no, jugar con que es en el Rounder, pasar 6 meses de año allí, y de allí, ¿sabes? Y eso tiene que ser así. O sea, no hay más. O sea, uno de los founders o alguien de confianza tiene que ir al país a abrirlo. Muy difícil hacerlo de otra manera. Qué bueno, sí. Qué bueno. Y más esto, ¿no? Que si tienes un software, ¿sabes? Multipaís que te da igual un Instagram, pues bueno. Pero lo otro es que tienes que estar allí, los impuestos del país, los asesores del país, entender bien la cultura, ¿no? Porque lo de Hacienda somos todos, viene de un anuncio de la televisión del 90, ¿no? De los años 90, que tú lo entiendes, yo lo entiendo, pero si lo cuentas a un mexicano y no, ¿qué coño Hacienda somos todos, ¿sabes? Pues esa parte cultural de los impuestos y lo que significa para la gente es muy importante país a país. No, total. Todo el sentido del mundo. Álvaro, ya para ir acabando, ¿dónde te imaginas tu Taxdown en 10, 20 años? A futuro. ¿Dónde la querrías llevar? ¿Dónde la has soñado tú de llevar Taxdown? Yo creo que pues compartido por todo un equipo buenísimo o decimos el mejor equipo de la galaxia que tenemos en Taxdown. Y yo creo que la visión es esa, tío, liberar al mundo de la burocracia. Yo creo que soñamos con ese 3 que mis hijos, tío, no tengan que volver a hacer un papeleo de mierda en su vida. Yo creo que es por lo que peleamos todos a futuro y la idea sería conseguir hacerlo siendo una empresa global, tecnológica, española, ¿no? Sería buenísimo que España lidere en tecnología, tío, y en producto. O sea, es que me parece, ¿no? Molaría. Es como lo de, es como lo de IA que hablábamos antes, ¿no? O en IA, ¿no? Si no estás, no vas a estar, ¿no? A ver si conseguimos, a ver si hay un cambio también de cultura, no española, casi europea ya, de ser buenos en producto y tecnología y tal. Lo somos, tío. Que es que lo somos, pero digo cambio más en el momento, en el punto de creérnoslo y de que, Total. y de que cuando vayamos a hacer software pensemos en tools europeas también, por todo lo que estamos viendo con Estados Unidos, tema arancelario, que aún no está afectando a la parte tecnológica, pero yo no dudaría en algún momento que afecte, ¿no? Porque dices, ¿por qué el software es como... ha pasado por alto, que yo me acuerdo cuando estaba todo el debate, todo lo que hizo Trump con los aranceles y tal, yo pensaba decir, ¿por qué nadie está hablando del software? O sea, tú imagínate que le dices a cualquier español de que el Netflix le va a costar 10 euros más al año, o 20, quizás lo piensa, ¿no? Y entonces, eso nos puede hacer para que mejoremos un poco en Europa de crear tools para hacerlo todo. Que ahora mismo estamos muy lejos, ¿eh? O sea, punto de ahora es muy lejos. Claro, ¿Cuántas tools usas americanas en tu trabajo de producto? El 80-90%, fácil. 95%. No, 95, sí, te diría. Donde estamos muy lejos. Hay una parte que comparto que es, como europeos, o sea, esto es un juego de músculo, tío. O sea, esto es un juego de hacer servidores, de tener inferencia, de consumir energía, de crear inteligencia. Entonces, para eso tienes que tener músculo y tenemos que ser fuertes, unidos y tiene que haber una Europa unida, liderada por un pavo, no 25 o 2, me da igual, o 3, pero no, pero 27 es difícil de gestionar y luego que un mercado europeo, regulación europea, no puede ser que cada vez que quieras hacer algo con otro país en Europa, que supuestamente todo es tan fácil, sea un drama. O sea, no me jodas, es la trampa de la trampa. Yo creo que eso sí que es algo que como europeos podemos creer en ello, tío, y creernos que Europa junta es más fuerte y que podemos elegir a un presidente francés, a un español o a un italiano si hace falta y porque creemos que nos va a llevar al siguiente nivel, ¿no? Pues eso, que creo que quizás se quiera dar con nuestros padres, hubo más esa sensación de tenemos que crear una Europa común. Sí. Creo que se ha ido diluyendo, ¿no? Con los años, yo no veo a nadie sentirse europeo y que diga, vamos a Europa común y esto es la bomba. No tengo esa sensación, pues yo creo que eso tiene que volver. Nos van a obligar, nos van a poner China y Estados Unidos nos van a obligar. Nos van a obligar. No, yo también lo creo. Y nada, tío, pero sí que estoy de acuerdo contigo también que hay mucho talento, tío, y que podemos hacer cosas grandes. Hay que creérselo. Hay que creérselo, literal. Y también pensar que como os comentaba al principio del podcast, ¿no? De que a ti San Francisco te ayudó también a
a cambiarte esta mentalidad y tirarte a la piscina, y crearte acción mental, nos faltaría algo más aquí de esta mentalidad, ¿sabes? No sé si habría que hacer un San Francisco en algún lado de España, en Málaga o en algún lado, para decir, donde sea, me da igual, pero hacer un Silicon Valley español, europeo o español, lo que sea. Aún recuerdo, tío, yo soy muy fan soy muy fan de las cocinitas y me gusta Masterchef y luego hacer con mi mujer y me parece que ha revolucionado, tío, la gente cómo percibe la cocina. Y, tío, le decían, tengo la expresión del ministro diciéndole, joder, tío, hay que montar un Shark Tank. O sea, hay que montar en televisión española un puto Shark Tank, ¿no? Tiene que verse culturalmente que es un éxito el poder tener una idea, llevarla a cabo, resolver un problema de alguien, tío, y generar valor a la sociedad. Pues si conseguimos lo mismo, es muy tonto, ¿no? Quizás no es traer Silicon Valley, ¿no? Pero hacer que sea algo visible y que la gente lo siga y que no, creo que sería muy interesante. Hostia, no lo he pensado. ¿Cómo piensas en tele? Es que es buenísimo, es buenísimo. Es una tontería. No, pero es buenísimo. Tontería. Seguro que cambiaría la mentalidad de mucha gente, ¿eh? Ojalá. Seguro. Y hay que huir también un poco del emprendedor que a veces nos sale en redes. Ha hecho mucho daño también en España, creo. Más el, no sé, CryptoBro, vendedor de cursos. Aquí también hay que hacer un poco de esto. Yo, a la vez, creo que este tipo de emprendedores cada vez irá muriendo más porque no tienen negocios que tengan sentido a largo plazo. Entonces, de alguna manera tendrán que pagar sus performance, ¿no? O sea, y no levantarán dinero esta gente. Entonces, algún momento tendrán que morir. Pero bueno, yendo más a casi el final de la entrevista, llevamos más de una hora, Álvaro, siempre preguntamos al final ¿qué recomendaciones harías tú a gente que esté empezando en producto, ¿vale? Y más ahora con todo el tema de la IA y todo lo que hemos comentado. Tú gente junior que entra en Taxdown o que estás hablando y dices, hostia, haz esto. ¿Qué les dirías a alguien que esté empezando ahora? O esté transicionando de otros departamentos, no hace falta gente junior. Lo primero es que no tengo ni puta idea, o sea, que con pinzas todo lo que digas, pero yo creo que lo más importante, tío, es la curiosidad. Como decías tú, lo has mucho varias veces en esta entrevista, pero esas ganas de preguntar y de entender, creo que es fundamental para un junior. También tienes que tener una cultura que te lo permita y que sea abierta, etcétera, pero eso es fundamental. La curiosidad. Yo siempre digo que no preguntar dos veces la misma cosa, que creo que esa para mí es crecimiento, ¿no? Es esa capacidad de absorber un concepto, esa pregunta que te has hecho, tiene una respuesta, pues ok, vamos para adelante y con eso avanzamos. También eso para mí es fundamental. Y algunos trucos que me decía mi hermano, me acuerdo cuando empecé a currar, tú piensas en qué tienes que hacer para tu jefe, tío, y que le vaya a ayudar a resolverle un poco la vida, y entra el primero y el último. Y no por un tema de calentar la silla, sino de aportar y de estar allí dando el máximo, ¿no? Siendo junior y joven, tienes que pedir que te metan, tienes que estar ahí, ¿sabes? Quiero salir. O sea, tiene que haber esa actitud. ¿Consultoría recomendarías? Consultoría estratégica, que en este podcast hemos hablado de esto varias veces. Mucha gente de producto buena ha venido de ahí y de fundadores. Tú eres un ejemplo. ¿Fue una buena escuela para ti? 100%. Yo creo que eso, resolver problemas grandes, complejos, ¿no? Reales, con gente de primer nivel diversa, de distintos backgrounds. Tenía ingeniería de caminos, tenía químicos, ADES, telecos, dobles licenciados. Tenía uno de ciencias políticas de Harvard, que había estudiado en Harvard. O sea, claro, cuando juntas a toda esa gente a resolver un problema, Dios, la verdad es que se disfruta mucho. Pero es verdad que a mí siempre me faltó ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, está la slide, esa es la leche y vamos a hacer un plan fantástico y tal. Pero vamos, tío, vamos a subirnos al camión y a llevar la Coca-Cola allí y a ver cómo funciona eso. Eso te faltó. Sí, pero tampoco sabía lo que yo quería hacer tan joven. En ese momento vital en el que estás buscando qué hacer, por lo menos te estás ahí siendo sharp, con tíos listos, haciendo cosas chulas, pagan bien, viajas. Yo hice 24 vueltas al mundo el primer año. ¿Con qué edad esto? ¿Con 25? No, con 25, sí. Di 24 vueltas al mundo. Ese año trabajé, pues no sé, en Colombia, en Guatemala, en Miami, en San Francisco, en Chicago, en Dubái. O sea, eso quizás yo no lo podría haber vivido, ¿no? Ni lo hubiese podido pagar. No, es bueno. También, ojo, aquí para la audiencia, o sea, no todas las consultorías, si hablamos de consultorías muy grande,
estrategia y Kearney es lo más top, es como ir a jugar a Champions. No. Es decir, que Yo hay creo que muchos, no es ¿sabes? Que no es la realidad tampoco de toda la gente que esté en consultoría. Lo que total, viviste tú. total. Yo creo que hay consultoras más top, McKinsey, BCG, Bain, yo creo que son también las 3 primeras, pero sí, debemos de ser la cuarta. Y es boutique y hacen un tipo de negocio muy especialista. Los tíos van a las universidades a buscar al número 1 de Teleco y al número 1 de tal, y lo meten ahí a resolver problemas gordos. O sea, yo tenía, me acuerdo, un matemático en mi equipo. Yo, matemático, tío, o sea, flipas. Haciendo regresiones múltiples, pues, claro. ¿Tú crees que van a seguir estas compañías con la IA, tío? O sea, ¿van a seguir viviendo con su negocio de servicios sin producto? Sí, tío, ¿no? En plan, lo que hablábamos antes, gente lista, inteligente, poniéndole coco a un problema, yo creo que eso va a valer el mazo, tío. Pues va a seguir valiendo pasta. Ya, pero el cliente de estas empresas, que son grandes corporaciones, quizá van a atender más en hacer in-house cosas, ¿no? O probar antes de pensar en un research de no sé, ¿sabes? O sea, como... Lo entiendo, ¿eh? O sea, quizás estoy muy lejos de lo que digo. No. Es súper. Lo pienso cada día. De gente que amigos míos que trabajan en estas consultoras y les pregunto qué hacen, ¿no? Y muchas veces no admiro el. Ojo, o sea, no admiro muchas veces, o no me apasiona, mejor dicho, no admiro, no es la palabra. No me apasiona muchas de las cosas que hacen. Y digo, hostia, un tío tan brillante, ¿no? Como lo que decías, que es gente brillante. No sé. Por eso es lo que digo, hostia, no sé. Ani, tío, no te metas en ese jardín, tío. Mi mujer es vaquera, tiene una carrera espectacular y tal, y yo me pego allí, en plan, Pati, ¿cómo deja tu trabajo, monta algo? Y tío, y por mucho que lo he intentado en 6 años, no va a pasar, y yo creo que no es el perfil de Pati. No es un tema ni de consultoría, no es un tema de nada. Sí. Estoy de acuerdo, es otra manera de vivir, y oye, es igual de que la nuestra, o sea, que ahí, tío, tienes que entender que cada uno hace lo que le da la gana, tío. Esto es uno de los problemas de 100%. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Es una escuela, Dani. O sea, yo creo que es un sitio en el que eso, trabajas con gente diversa de distintos países, inteligente, resolviendo problemas y, coño, que te pagan bien, viajas por el mundo. O sea, para alguien joven que no tiene claro qué ver, ves muchos tipos de empresa. Yo trabajé para empresas de software, de logística, de producto. O sea, y problemas diversos. Me tocó, tío, he contado los cambios de Coca-Cola, pero me tocó de verdad pensar en cuando tú entras en un Carrefour, que depende, ¿no? El típico proyecto de seguridad que te cuentan de qué producto le enseño primero al tío en qué balda. También había behavioral, había behavioral psychology, había productos de diseño. O sea, era mucho de coco y se parece mucho a trabajo en diseño. Muchísimo. Qué guapo. No. Aporta un claro valor, O sea, no hateemos. Yo a veces me lío y me hateo, pero tienes toda la razón. O sea, tienes toda no está bien, no. Ya para acabar, Álvaro, ahora sí, ¿cómo te inspiras tú? ¿Qué fuentes de inspiración tienes en tu día a día? ¿Qué haces para inspirarte, tío? ¿Lees blogs, escuchas podcasts, libros? ¿O meditas? ¿O haces deporte y ya está? Bueno, mis hijos, mi familia sí que es medicina, o sea, me ayuda a desconectar, a enfocarme lo importante, pues y siempre, y a full, o sea, si no ocurre estoy con mi familia Walker, y luego sí que intento, por supuesto, leer cosas de gente que ha hecho cosas importantes, me parece como básico, ¿no? En plan, coño, si este tío ya ha pasado por mis cocodrilos, igual me cuenta cómo no pasar, ¿sabes? Cómo no evitar que me muera la pierna. Entonces, leo mucho, siempre he leído muchísimo, es mi gran pasión, probablemente una de mis grandes pasiones. Pero es verdad, desde los últimos años estoy muy orientado a todo lo que hay en mí, emprendedores, historias. Consumo muchísimo de eso, podcast también, obvio. Y leo en general, soy muy curioso, tanto apps de lectura, etcétera, como otras. Hago deporte, quedo con los colegas, o sea, todo ser balanceado. ¿Algún podcast americano que te guste o algo, sí, algo que digas, ese es el podcast en español, O sea, también es Lenin. O sea, de producto, por ejemplo, Lenin me parece lo mejor. Es bueno, entiendo muy bueno. Sí. Y últimamente los últimos episodios son... O sea, está dándole push a gente a temas de IA y está entrevistando... Han creado como mini podcast de IA y solo, además, puro de no te cuento la vaina, lo hacemos juntos. Lo hacemos. Es interesante. Sí. Lenin me gusta mucho, pero vamos, oigo de todo, la verdad. O sea, no muy comerciales, todo muy orientado a business y a producto, pues me gusta. Buenísimo. Oye, Álvaro, pues si quieres lo dejamos aquí. Ha sido un auténtico placer. Felicidades por el proyectazo que tienes.
Tengo ganas de ver las siguientes campañas con Bustamante o Bustaxmante. Y a ver qué tal va todo y nos vemos en otro episodio al futuro o cuando abráis Brasil. Así que mil gracias por venir, Álvaro. Hombre, a ti, Dani, por el podcast y por el curato que haces de contar o dejarnos contar las locuras que hacemos en Taxon, tío. Así que nada, encantado de volver cuando tú nos invites. Cuando estemos 20% trabajando, volvemos. Tenemos los dos. Total. Venga, Álvaro, mil gracias por el podcast y nos vemos la semana que viene con más producto. Chao, chao. A ti, Dani. Bye.